a pasar la asistencia. Bien, voy a mencionar su nombre. Por favor, pueden encender su micrófono y decir presente o escribir presente en el chat. Daniel Lisset Álvarez Altamirano. Buenos días. William Alexander Argueta Torres. Víctor José Beltrán Montoya. Ashley Emily Bonilla Chicas. Griselda Lisbeth Calderón Meléndez. Mamara. Jacqueline Elizabeth Colato Rivera. Brendy Mayes y Cruz Blanco. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Fabricio Daniel Escobar Mejía. Leila Judith Flores Martínez. Ever David Flores Villatoro. Presente. Okay. Eneida Villegas González Romero. Larisa Michelle González Silva. Buenos días, licenciada presente. Licenciada, le quería hacer una consulta. Dígame. Dentro de este dispositivo estamos 4 estudiantes. Perdón, 5. Ahorita sería Víctor José Beltrán Montoya y William Alexander Argueta, Luis Enrique González y Valeria Moreno, y mi persona. Okay. Ya lo estamos a los 5. Sí, ya. Ok, gracias. Bien, me quedé en Cristalina Guevara Hernández. Dulce María Guevara Zelaya. Fernando José Lazo Ramírez. Víctor Manuel Lobo Sánchez. Jennifer Lisset Márquez Luna. Juan Adalí Mejía Chávez. Brenda Melissa Mejía Lemos. Jennifer Stephanie Merlos Fuentes. Okay. Reinaldo José Orellana Resino. Luis Enrique Palacio González. Él está aquí en este dispositivo, Okay. licenciada. Perfecto. Entonces, creo que me he equivocado. Okay. Bien. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Laura Melissa Pineda Enríquez. Catherine Vanessa Ramos Flores. Katie Judith Reyes Mejía. Buenos días, licenciada presente. Buenos días. Carla Margarita Rivas Luna. Catherine Yasmín Rivera Batres. Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Merlin Lisbeth Rodríguez Pineda. Jonathan Ezequiel Rodríguez Umaña. Edwin Josué Romero Castillo. Catherine Isabel Romero García. Bien. Rosa Tatiana Sáenz Sáenz. Marjorie Clarice Salamanca Argueta. Aaron Esaú Santos López.
Presente, Bien. Joel Alberto Santos Ríos. Alejandra María Segovia Hernández. Victoria Alejandra Soto Andrade. Okay. Marvin Eduardo Soto Ramos. Isaías Daniel Trejo Robles. Okay. Francisco Ernesto Llanes Ventura. Ok, perfecto. ¿Nadie más hace falta en la asistencia de este día? Sí, entendería que no, entonces. Vamos a iniciar con el contenido de esta semana. Solo me dan un segundo mientras les comparto la pantalla con el contenido. Permítanme. Bien, creo que ya lo van a poder ver ahí en la pantalla. El contenido que vamos a desarrollar esta semana, bueno, este día, es precisamente un tema que ya habíamos comenzado a hablar en las semanas anteriores. Esta separación que ha habido entre el derecho civil y el nacimiento del derecho de familia tras la supresión de todas estas normas dentro del derecho civil. Sin embargo, lo vamos a ver desde una perspectiva distinta, como el nacimiento de un nuevo derecho, de una nueva rama dentro del derecho. Es decir, el nacimiento del derecho de familia y su autonomía del derecho civil. Vamos a seguir hablando un poco respecto de la naturaleza jurídica de la rama del derecho de familia y por qué se suprime del derecho civil. En este caso es importante que tomemos en consideración algunas cuestiones que ya habíamos comenzado a hablar respecto a este tema, pero también antes de que comencemos, nada más les quiero hacer saber, o más bien les quiero recordar, que esta semana vamos a realizar el laboratorio número 1. No olviden que el día viernes de 7 a 8:40 vamos a realizar el primer laboratorio. Para esto, nada más quiero hacerles saber, permítanme. Ok, perdón. Para esto nada más quiero hacerles saber que como la última clase tuvimos unas dificultades respecto a la cantidad de pupitres que había en el aula, ya hice saber esa situación a la vicedecanatura y me dijo de que tenía que hacerlo saber a administración el mismo día que se va a realizar la clase para hacerles saber a ustedes cuál va a ser la nueva aula que van a asignar. Así que estamos pendientes con eso, se los hago saber porque recuerden que ese día tenemos una actividad evaluada y no quisiera que tuviéramos problemas con la cantidad de asientos que tenemos disponibles para cada uno. Sobre todo porque como la actividad es individual, pues me interesa bastante que ustedes puedan tener el espacio disponible y también que no les quite tiempo el hecho de estar buscando pupitres en otra aula. Así que quedamos pendientes para el día viernes en la mañana. Yo les voy a hacer saber a las personas que ustedes han designado como encargadas para que ellos les puedan hacer saber en el grupo cuál es el aula que se va a asignar. Entonces, como les mencionaba, tenemos pendiente esa actividad que sería el laboratorio 1. Estamos en la semana 3. Luego vamos a tener en la semana 4 una actividad que siempre es la que vamos a realizar dentro de la clase, pero no es evaluada. Posteriormente, en la semana 5 tenemos laboratorio 2 y en la semana 6 ya tenemos el parcial. Entonces, se los hago saber para que más o menos tengan una idea ustedes en tiempo cómo se van a ir realizando las actividades y así pueden irlas preparando. Entonces, si ustedes tienen alguna duda respecto a cómo se va a realizar el laboratorio 1 o alguna pregunta respecto a eso, pues es bienvenida en cualquier momento que ustedes lo quieran hacer. Bien, entonces, retomando el tema, vamos a hablar de esta separación que ha existido en el derecho de familia y la autonomía con el derecho civil. Como les decía, ya es un tema que lo hemos hablado en las clases virtuales, pero también lo hemos retomado en la clase presencial. Para esto tenemos que hacer la pregunta de metacognición, una pregunta de rigor para poder comenzar a poder abordar el tema, es ¿por qué el derecho de familia ya no es parte del derecho civil?
Y esto tenemos que tomarlo no, como les decía, desde el punto de vista de decir que existe una separación, sino por qué se da esta separación. Ustedes ya deben saberlo, que en el derecho nada nace de forma espontánea. Nada es solamente por sacarlo de la manga y decir, bueno, vamos a separar estas normas de este código, vamos a crear una nueva rama del derecho. Al contrario, siempre hay un motivo por el cual se hace esta separación. Haciendo como un breve recordatorio de cosas que ustedes ya vieron, sobre todo en las personas que se van integrando a la sesión, por favor coloquen su nombre completo en el chat y yo lo voy a agregar al final de la sesión, no hay ningún problema. Ok, les decía, haciendo un breve recordatorio de temas que ustedes ya vieron, sobre todo al principio de la carrera, más que todo introducción al estudio del derecho, ustedes deben saber que el derecho es visto no solo como una parte subjetiva o como la parte objetiva, es decir, derechos o verlo como reglas o normas que es imperativo que se puedan cumplir, sino que el derecho también es visto como una ciencia y está en constante estudio. Por lo tanto, se estudia desde la doctrina, se estudia a través de las resoluciones que se dan, es decir, la jurisprudencia, las diferentes teorías que se van creando. Por ejemplo, yo les mencionaba en la materia de género que el feminicidio es el resultado de una investigación doctoral en la cual se comenzó a hablar de una teoría del derecho, que es la teoría de género, en el cual se hablaba de que el homicidio no se da en las mismas causas en algunos casos para hombres como para mujeres. Entonces se comenzó a hablar de esta separación que debe existir entre el tipo penal del homicidio y crear un nuevo tipo penal que es el feminicidio. Por lo tanto, vemos que aquello que comenzó siendo una teoría dentro de una tesis doctoral terminó siendo parte de nuestra legislación. Entonces, toda esta introducción se los hago ver para que ustedes puedan comprender que nada pasa solamente de una forma espontánea, sino que tiene un motivo. Este motivo específicamente, para ya responder la pregunta, es precisamente porque estamos hablando de que en el derecho de familia se separó del derecho civil en el momento en el cual se pudo establecer un nuevo nacimiento de derechos. En este caso estamos hablando de los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces comenzábamos a hablar de que existe un derecho de las personas no solamente como individuos, sino como un grupo social, como una colectividad en la cual es importante atender al individuo en esta colectividad. Y por lo tanto, atendiendo a esta colectividad, es necesario entender que debíamos tener derechos a la familia, derechos al trabajo, porque también incluye la parte económica, estos derechos de segunda generación, y por lo tanto, esta atención que se le debe dar a estos derechos implica una regulación distinta, una perspectiva diferente dentro del mismo derecho, dentro de la misma regulación. Y esto lo que trae consigo es el hecho de la creación de una nueva rama, pero esta rama se separa directamente del derecho civil porque ya no vemos a la familia de la misma manera. La vemos de una manera distinta en el sentido de verlo desde la perspectiva de nuevos principios, a la luz de otros derechos que al momento de la creación de los derechos civiles no la teníamos. Entonces, de aquí es donde nace la necesidad de esta separación. Más adelante vamos a ir hablando un poco respecto a cómo se puede ir viendo estos derechos, primero desde el punto de vista del derecho civil y luego desde el punto de vista del derecho de familia. Y créanme, no es fácil solamente decir, bueno, el derecho de familia, su naturaleza jurídica es del derecho social. No es tan fácil y ya vamos a ver por qué. Yo se los decía desde el principio que a veces creemos que el derecho de familia es fácil, es sencillo, porque solamente hablamos de la protección a los miembros de la familia, de ciertos derechos específicos y ya. Pero no es tan sencillo. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, esta autonomía implica que a través de la doctrina jurídica se puede argumentar que el derecho de familia es un derecho social, como se los había mencionado. Digamos que podemos considerar a prima facie que el derecho de familia es eminentemente social, pero en realidad hay una mixtura entre el derecho privado y el derecho social y vamos a ir viendo en qué tipo de derechos y en qué sentido se hace esta mención. Pero estas normas también tienen
como cierta dosis de orden público que debe ser considerado dentro del derecho privado. Pero sistemáticamente se va haciendo autónomo, es decir, vamos dejando cierta autonomía a cada uno de los individuos. Por ejemplo, garantizamos el derecho a cada una de las personas a tener la libertad completa de poder formar o constituir su familia como lo quiera hacer. Pero sí hay una cierta dosis de orden público, porque les pongo el ejemplo. Yo puedo formar mi familia como yo quiera, con quien quiera, a la edad que quiera, tener los hijos que quiera, etcétera. Pero yo no puedo tener hijos. Si yo tuviera una pareja homosexual, yo no puedo tener hijos con esta persona. Vamos a desarrollar el ejemplo y luego les voy a explicar qué tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Yo tengo esta pareja y de pronto decimos queremos tener hijos. Intentamos la primera vía, que es la adopción. La Ley Especial de Adopciones dice que solamente pueden tener hijos un hombre y una mujer así nacidos. Les estamos vetando la oportunidad de tener hijos o la posibilidad de tener hijos a las personas transexuales, para comenzar. Y cuando decimos a un hombre y a una mujer, como tenemos solo dos maneras de poder adoptar, que son la adopción individual y la adopción conjunta, que son entre parejas y tienen que estar casados, todos estos requisitos los vamos a ir viendo más adelante cuando hablemos de la adopción. Y la adopción individual, es decir, yo sola, soltera, puedo decir quiero adoptar a este niño. Pero viene a la oficina para adopciones y me dice, mire, yo voy a hacer un estudio para ver cuál de estos niños puede adaptarse mejor a la situación en la que, al ambiente en el que usted vive para que pueda ser adoptado por usted. Y de pronto va y hace una investigación y se dan cuenta que yo tengo una pareja homosexual. No me van a permitir la adopción, porque ya de primera la Ley Especial de Adopciones nos dice que no se les va a permitir a las personas, no lo dice tal cual, taxativamente como una prohibición, pero nos dice solamente se permite para un hombre y una mujer así nacidos. Por lo tanto, la adopción a parejas homosexuales o a personas homosexuales no está permitida. Entonces, ¿qué otra vía podría tener yo? Tengo mi pareja que es otra mujer y de pronto dice, bueno, voy a ir a un banco de esperma a inseminarme a través de las técnicas de reproducción humana asistida. Ella queda embarazada, nace este bebé, no hay problema, aparentemente. Pero de pronto vamos a sentar a este niño a la alcaldía y resulta que le van a colocar a ella el nombre como la mamá de este niño o niña, pero de pronto yo quiero que pongan mi nombre porque obviamente yo también voy a ser mamá, entre comillas, de este niño, pero no voy a poder porque es otra cuestión que no se puede. Como no está permitida la adopción para dos hombres o dos mujeres, tampoco van a inscribir este asiento. Entonces aquí nos encontramos con otro problema. Por eso que les digo que esto es una cuestión de orden público, no es solo la plena libertad que yo tengo para formar mi familia, sino que el Estado tiene cierta injerencia y dice hasta aquí, de aquí para allá, esto no se lo vamos a permitir. Esto no está permitido o no es lo que nosotros queremos que llegue a suceder a través del derecho. Entonces, esta es una de las preguntas que nosotros nos hacemos a veces, que es ¿qué tanto puede el Estado tener interferencia sobre las cuestiones del seno familiar, de la intimidad de la familia? Y como vamos a encontrar muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de los divorcios, pueden decir, bueno, ¿nos queremos divorciar? Sí. Los dos estamos de acuerdo, no hay ningún problema, el Estado solamente va a recibir a través de los jueces, o sea, a través de la jurisdicción, va a recibir este convenio o acuerdo que ustedes tienen, lo va a revisar, lo va a llamar a una audiencia y le va a decir, bueno, si los dos están de acuerdo, todo está en orden, no hay fraude de la ley, entonces ustedes se pueden divorciar. Pero ¿qué pasa en caso de que uno de los dos no esté de acuerdo? Ahí ya hay una controversia. Y ahí sí el Estado puede tener cierta injerencia. ¿Cuál es esta injerencia que puede tener? Hay algo que se llama equipo multidisciplinario. Tenemos en este equipo multidisciplinario que está adjunto a todos los juzgados de familia, que es un psicólogo, un educador y un trabajador social. Esas tres personas hacen entrevistas, redactan informes que se los hacen llegar al juez para saber cuál es la situación, el entorno verdadero de lo que está viviendo esta pareja o esta familia en caso de que tengan hijos. Entonces, ahí sí hay una injerencia del Estado. Ahí el Estado dice, mira,
yo soy el trabajador social, yo fui a platicar con los vecinos y los vecinos me dijeron que es mentira, que ellos no llevan un año separados, que ellos todavía están viviendo juntos, que casi toda la semana, toda una semana pasan juntos, la siguiente se separan, la siguiente están juntos, etc. Entonces, esto le ilustra, mejor dicho, al juez cuál es la situación que están viviendo esta pareja para poder tomar una decisión. Aquí ya hay cierta intervención del Estado. Por lo tanto, no podemos decir que solamente es de derecho social porque no se cumple esta idea de que es completamente autónomo del derecho privado. Por eso hablamos de que existe cierta mixtura. Hasta cierto punto se deja esta autonomía, pero de ahí, como pasando esta línea, digamos, ya existe una intervención del Estado. Por eso decimos que el derecho de familia tiene esta autonomía, pero es como un sinónimo de independencia, una idea de separación absoluta de otras ramas. Y como derecho de familia, realmente así debería ser. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay cuestiones que se establecen dentro del Código de Familia que todavía hacen alusión a cuestiones que estaban dentro del Código Civil. Por ejemplo, en el tema de las tutelas, que es un tema que vamos a ir viendo más adelante, en el tema de las tutelas se establece, por ejemplo, para las personas incapaces. En este caso, nosotros lo tenemos en el Código de Familia regulado de una manera diferente, pero todavía se retoman algunos aspectos, como por ejemplo la edad, el hecho de que no pueden ser parte de un proceso, etc. Esta idea va siendo modificada con la Lepina, porque la Lepina nos dice, o bueno, ustedes lo van a ver más adelante en otra materia de niñez y adolescencia, que hay la progresividad de las facultades de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ser parte de los procesos a pesar de no tener la mayoría de edad. Sin embargo, el Código Civil nos dice no, si no tienen 18 años no pueden ser parte de los procesos. Es decir, se ve como una capacidad para obligarse, para realizar algún contrato, para pagar alguna obligación. No se puede y por eso se habla de incapacidad. En cambio, en el derecho de familia lo vemos desde el punto de vista de quién va a cuidar a este niño menor de 18 años, quién va a administrar sus bienes. Esta persona que no tiene 18 años todavía necesita que se le nombre un tutor, a diferencia de cómo se ve dentro del Código Civil. La figura es más o menos parecida, pero tiene un enfoque distinto. Respecto a esto de las tutelas, nosotros lo vamos a ir viendo en otra semana más adelante porque este tema es bastante extenso y bastante delicado. Sobre todo en el tema que tiene que ver con quiénes van a ser nombrados tutores, quiénes no pueden ser tutores, cuáles son los tipos de tutela, está la dativa, la judicial, también tenemos la testamentaria, entre otras. Pero lo que les trato de decir es que a pesar de que debería existir esta completa separación del derecho de familia respecto del derecho civil, aparentemente todavía hay cierta conexión o simplemente se han retomado algunas cosas del Código Civil y se mantienen tal cual. Pero realmente el derecho de familia trajo consigo una nueva perspectiva completa. Y por eso nos dice que existe una relación de carácter coordinativo con otras normas, como por ejemplo, tenemos la Constitución de El Salvador, que es de 1983, que ahí ya nos habla precisamente del derecho de familia, y luego tenemos el Código de Familia, que es de 1994. Es decir, primero comenzamos a hablar del derecho de familia desde la perspectiva de que el Estado la va a proteger, la unidad de la familia y todos estos principios que el Código Civil no manifestaba, pero a través de esta Constitución se pudo dar esta separación que tardó alrededor como de 10 años ir planeando cómo se iba a redactar el Código de Familia. Y este 1994 comenzó a entrar, o sea, entró en vigencia. Perdón. Entonces, en términos de autonomía, no solo es respecto de la ley, sino también tenemos que al momento de creación del Código de Familia era necesario poder crear también una jurisdicción especializada, es decir, únicamente para aquellos procesos que tengan que ver con derecho de familia. Esto significaba, por eso es que tardó tanto en la creación de toda esta jurisdicción, no solamente era la entrada en vigencia de la ley, sino también crear los juzgados, las autoridades que fueran competentes para poder nombrarlas, para poder establecer quiénes iban a estar dentro de
del equipo multidisciplinario, cuáles eran los procesos que iban a conocer dentro del derecho de familia, cuáles iban a conocer, porque normalmente todo esto que tenía que ver con el divorcio, con el matrimonio, se conocía en sede civil o en caso de que no existiera un juzgado de lo civil, en los juzgados de paz. Entonces se hizo esta separación de cuáles eran los procesos que se van a conocer dentro de los juzgados de familia y también se creó toda la parte estructural y orgánica dentro de la materia de familia. Por eso que nosotros vemos que fue necesario crear una estructura especializada para esta rama del derecho, para poder hacer esta separación y que ya no se tuviera que conocer dentro de un juzgado de lo civil. Y ya no se ve como un derecho privado como en otras leyes, sino que lo vemos desde un punto de vista distinto. Y por esto significó dos cuestiones importantes. La primera, ya hace más de 130 años teníamos un código civil que a pesar de que hablaba de cuestiones de familia, pero lo hacía desde el punto de vista de las obligaciones que tenía el derecho de familia, es decir, las obligaciones entre la familia, desde un punto de vista patrimonial, es decir, en el caso de contraer matrimonio, quién se iba a quedar con los bienes en caso de una separación o qué iba a suceder, por ejemplo, con las herencias que pudiera recibir uno de los cónyuges, si iba a haber una separación de estos bienes o iban a ser de la familia o no. Todo esto porque hay que recordar en el ejemplo que les menciono del matrimonio, que en un principio esta idea del matrimonio viene de la Biblia por este hito histórico que fue la boda de Caná y se veía como un aspecto eminentemente espiritual, religioso. Pero como ustedes ya sabrán también, hubo un momento histórico en el cual la iglesia y el Estado eran casi uno solo, tanto así que los gobernantes le preguntaban al Papa qué decisión podía tomar o qué ley se podía crear. Y de ahí viene la idea del derecho canónico también. Pero de ahí se comenzó a hablar de que el matrimonio no era solo algo espiritual y religioso, sino también que debía ser o tener la protección de la ley en el sentido de poder proteger los bienes y sobre todo aquello que tenía que ver con la identidad de los hijos, en este caso los apellidos, los derechos hereditarios, etc. Pero se veía desde un punto de vista eminentemente civil, eminentemente privado. Entonces lo veían así, de este tipo de obligaciones familiares, pero ya dentro del derecho de familia se ve como los derechos que tienen cada uno de los miembros, es decir, derecho a la cooperación dentro del hogar, derecho a la protección, por ejemplo, por parte de los padres hacia los hijos, etc. También tenemos que el Código Civil, que fue promulgado en 1860, nos diseñó a una sociedad 100% católica y económica. Como se los decía, la idea, por ejemplo, como les mencionaba, del matrimonio, que era la de la protección de los bienes, eminentemente espiritual completamente, pero luego se vio la parte de la protección de estos bienes. Y que se ve influida, como les decía, por una autoridad patriarcal, por la idea de que se van a proteger a los hijos colocando primero el apellido del padre y luego el de la madre para asegurar que el linaje, entre comillas, la idea de los hijos que iban a heredar, para que así, como ustedes van a ver más adelante en otra materia que se llama derecho sucesorio, es decir, cómo se iban a dar las herencias y poder asegurar no solamente este vínculo sanguíneo, sino también a través del reconocimiento, es decir, del que lleve el apellido del padre. Pero como somos una sociedad dinámica, estas no solo dinámicas de familia se van modificando, sino también la idea de poder tener un derecho de familia como tal. Por eso es que se hizo una separación completa del derecho de familia de este código de familia, a diferencia de lo que ha sucedido con otras ramas del derecho. Por ejemplo, ustedes ven en el Código Penal que hay ciertas leyes que hablan, por ejemplo, de la aportación de arma de fuego, de delitos cibernéticos, etc. Son leyes separadas, pero no llega a ser una rama como tal del derecho. A diferencia de lo que ha sucedido con el Código de Familia. Tenemos un código, tenemos una ley procesal de familia, que es una materia que ustedes van a ver después, pero que nos da primero los derechos que nosotros tenemos dentro del Código de Familia como miembros en esta dinámica de familia y luego una estructura procesal y tenemos jurisdicción especializada dentro del derecho de familia. Bien, luego nos genera esta pregunta que tenemos ahí en la pantalla.
¿Cuánto de orden público y cuánto de autonomía de la voluntad debe observar el derecho de las familias? Les voy a explicar la pregunta y les abro ahí el espacio para que ustedes puedan responder lo que ustedes consideren más adecuado. ¿A qué nos referimos con esta pregunta? ¿Cuánto del derecho de familia debería tener la intervención del Estado y cuánto debería dejarse en la completa libertad de las personas para que puedan ser o hacer lo que ellos más consideren conveniente dentro de su libertad? ¿Qué opinan ustedes? Si no hay alguien que quiere participar, entonces voy a elegir así al azar. Ok, vamos a ver. Veamos. Victoria Alejandra Soto Andrade, ¿está por ahí? Ok, vamos a ver. Carla Margarita Rivas. Se tomaron muy literal eso de solo escuchar la clase. Pero bueno, vamos a ver. Gerardo Rodríguez. Jacqueline Colato. Vamos a ver. Katie Reyes. Ok, Griselda Calderón. Ya me dieron la idea de tomar esto en cuenta para la asistencia. Veamos. Leila. Buenos días, Lick. Hola, buenos días. Bueno, lo que yo entendí que quiere que le respondamos es prácticamente si el Estado, si no me equivoco, el límite que tiene para nosotros, ¿verdad? Y cuándo nos puede ayudar, si no malentiendo. O era otra. Okay. Vale, la idea es, solo le repito la pregunta. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos dentro del derecho de familia puede tener la intervención del Estado? ¿Cuánto debería respetar la autonomía de la voluntad de las personas dentro de la familia? ¿Qué opina usted? Pues prácticamente el Estado en las cuestiones de familia a veces es, por decirlo así, unas personas quieren, voy a poner ejemplo de adopción, porque creo que es más fácil explicar. Entonces quieren adoptar, pero el Estado interviene, como usted dijo antes, que mandan a investigar, por decirlo así, a las personas que quieren adoptar, pero las personas no tienen aquel recurso, entonces el Estado interfiere, por decirlo así, en cuestión de no darles al niño. Voy a poner ese ejemplo, aunque sea bien brusco, pero no se los dan por que a veces ellos no tienen la capacidad económica de sustentar el bien para el niño que quieren adoptar. También creo que sería un poco de que el Estado tuviera más en cuenta de que en la familia a veces uno las quiere unir con, digámoslo así, con otra persona,
pero no deja de que, digámoslo así, si están solteros pero están juntos, no dejan adoptar, pero ellos están juntos. Entonces, no sé si me capta la idea de que a veces sí pueden adoptar y quieren, pero como que el Estado interfiere y no los deja, porque el punto es de que no están casados o tienen alguna intervención de que por un poquito no se los dan. No sé si me doy a explicar, Lick. Ok. Fíjense que le comprendo la idea. Ya le vamos a dar la palabra ahí a Laura. Solo le respondo algo. En el caso de que mencionaba Leila, lo que pasa es que se cree que por el hecho de que existe un vínculo matrimonial entre dos personas, la relación es más estable. Sin embargo, este no es un indicador de qué tan estable puede ser una relación para que este niño o adolescente pueda formar una familia con esta pareja. Y no se le da la oportunidad a personas que solamente conviven o están juntas, pero esto significa entonces que estamos discriminando a una pareja solo por no tener un vínculo matrimonial, cuando en teoría, según el Código de Familia, no debería existir algún tipo de discriminación por el hecho de no tener un vínculo matrimonial, a diferencia de lo que sucede en el caso de las personas que sí lo hacen. Y es más, como ya se los había mencionado, en el Código de Familia nos dice eso, pero la Ley Especial de Adopciones tiene un gran problema aquí, porque sobre todo esta Ley Especial de Adopciones eh, tiene bastantes prejuicios que deberían ser eliminados respecto de las personas que quieren adoptar o que deberían poder estar en esta nómina para adopciones. Muchas gracias, Leila. Vamos a darle la palabra primero a Laura, después en el orden a Luiseide. Ok, gracias a usted por la intervención. Después a Brenda y por último a Joel. Bueno, yo considero que en este caso el Estado debería intervenir solo en aquellas situaciones donde evidentemente sea necesario para garantizar el derecho de una persona. Por ejemplo, ayer estábamos realizando una lista de la materia contractual civil mercantil y llamaba la atención una pregunta que decía que si un menor puede adquirir, comprar una propiedad. En este caso, se regula en el Código Civil, pero de igual manera existe una condicional dentro del Código de Familia, donde podemos observar que para que se puedan vender, tal vez, bueno, para contextualizarle, yo le veía desde el punto de vista de que tal vez también el niño puede ser propietario de una propiedad, valga la redundancia, pero él no tenga esta capacidad para ejercer movimiento con esa propiedad. Pero en este caso, para que los papás o el tutor que está a cargo de él, que tenga la patria potestad, para que en representación de él pueda venderlo, tiene que a veces pedir autorización judicial. Entonces, en esos casos puede surgir el hecho de que tal vez el menor no quiera que le vendan una propiedad, pero como no tiene la capacidad de ejercer su derecho por medio de su propia voluntad, sino que tiene que ser por medio de otra persona, se le garantiza ahí el derecho de que un juez pueda autorizar ese movimiento. Entonces considero que hay situaciones en las cuales sí es necesario que el Estado intervenga, pero solo en aquellas que sí sea evidentemente indispensable que garantice un derecho. Ok, muy bien, gracias Laura. Y fíjense que esto es bastante criticable, ustedes lo van a hacer esta discusión dentro de la materia de niñez y adolescencia, porque a pesar de que es una cuestión civil, pero también ahí se habla, como les mencionaba, de la facultad progresiva, la progresividad de las facultades de los niños, niñas y adolescentes, es decir, que ellos pueden decidir por sí mismos respecto de los bienes, de su participación en procesos judiciales que le interesen. Es más, en la LEPINA ahí se establece esto. Pero eso, como les decía, es una discusión que ustedes van a tener allá. Entiendo el punto ahí, que lo que usted nos trata de decir es que a veces sí es necesario que para ciertas decisiones el Estado pueda intervenir para que se pueda garantizar que no existe ninguna malversación, algún fraude, vicio del consentimiento o de alguna manera que pueda ser una decisión que sea negativa al final del día para este niño, niña o adolescente. Vamos a escuchar a Griselda y luego vamos a hacer y a Brenda y a Joel y vamos a hacer como una respuesta después respecto a esta pregunta. Sí, licenciada, buenos días. Yo Buenos considero, días. licenciada, que pues al momento de realizar una adopción no tendría que ser necesario que pues la persona, digamos, un ejemplo,
una mujer no, pues no quiso contraer matrimonio, pero ella quiere adoptar un niño. Pero si a ella no se le hace imposible que pues el Estado pueda ayudarle en un proceso de eso, pero sabiendo que ella está bien económicamente y puede pues tener puede realizar una adopción, pero el Estado, por el no estar casada o no tener que un esposo, este, pues no le dan lo que es la adopción del niño. Creo que ahí, desde mi punto de vista, pues no sería algo que tendría que buscar o tener muchas dificultades para realizar lo que es una adopción, sino que tendrían que modificarlo porque eh, considero que hay personas pues que tienen los recursos adecuados, suficientes para poder realizar una adopción y pues para beneficio del niño o niña y a veces pues se presentan muchos inconvenientes y al final de realizar todo el proceso necesario, pues le niegan que esa persona pueda adoptar. Entonces como que le van poniendo eh, una y mil excusas para no realizar una adopción. Ok, hay que hacer una pequeña aclaración nada más en ese punto. Sí se puede o sí existe la adopción individual, es decir, esta mujer, así como nos explicaba usted el ejemplo, puede realizar esta adopción si no está casada. A lo que yo me refería con lo que les mencionaba anteriormente era una pareja, o sea que ellos simplemente viven juntos, pero no están casados. Ellos viven juntos y quieren adoptar a un niño en común, pero dentro de los requisitos, y eso lo vamos a ir viendo ya en el tema de adopción, es necesario que estén casados. O hay una adopción individual o hay Licenciada, una... sí, me iba a decir algo. digamos que la pareja solo se casó por realizar lo que era la adopción y luego de eso se separan, que habría algún, no sé, algo que perjudique todo eso o solo por el simple hecho de adoptar y luego la pareja se separe. No, no hay ningún problema porque hay que recordar algo. El vínculo matrimonial es entre los cónyuges y las obligaciones que tienen para con los hijos, sin importar la filiación, o sea, los hijos son hijos. Desde el momento de la adopción ya es completamente irrevocable. No es hoy voy a adoptar, mañana ya no me gustó cómo se comportó el niño, ya no me gustó eh, eh, cómo se ve el niño, ya los rasgos, ya no. Cualquier cuestión que usted pueda creer que es insignificante o superficial, cualquier persona puede decir, no, ya no quiero, no se puede. Entonces, los hijos son los hijos, sin importar la filiación, siempre van a ser. Y si es de forma adoptiva, no hay una forma de poder revocar esta adopción. Así que si solamente se casaron por eso y después se divorcian, el vínculo matrimonial entre ellos se va a disolver a través del divorcio, pero las obligaciones y los derechos para con los hijos siempre se van a mantener, a pesar de que ya no haya vínculo matrimonial. Y otro aspecto que usted mencionó era que tal vez esta mujer, en el ejemplo que usted puso, tenía las condiciones económicas suficientes. Fíjense cómo es el derecho de contradictorio a veces, porque según la Lepina nos dice de que el mejor ambiente para el desarrollo del niño no solo está determinado por lo económico. Obviamente se va a buscar un hogar en el que el niño no tenga que pasar, digamos, una carencia de alimentos, vestuario, educación, etcétera, que se le pueda garantizar esto, pero no es una vida de lujos, por ejemplo, o simplemente porque esta persona económicamente tiene muchos recursos, entonces se va a dar la adopción. Se busca el mejor ambiente, es decir, donde el niño se pueda desarrollar en plena libertad, pueda sentir la confianza de tener unos padres que le aporten, que le ayuden, etcétera. Pero no siempre lo económico es lo determinante. Ahora bien, ¿dónde está esa contradicción que yo les menciono? Normalmente con la oficina para adopciones
la gente no termina el proceso de adopción porque es demasiado costoso, es caro querer adoptar. Parece feo tener que decir, bueno, para poder adoptar necesito tener mucho dinero, como si usted tuviera que comprar a un hijo, y no debería ser así. El proceso como tal es costoso, de tantos documentos que le piden que tenga cierta cantidad de dinero dentro del banco para poder asegurar el bienestar de este niño, niña, adolescente, etc. Pero eso es un tema que ya vamos a discutir. No quiero quitarle ahí la intención de participar a los compañeros, así que vamos a escuchar a Brenda. Buenos días, Liz. ¿Me escuchas? Hola. Sí, la escucho. Bueno, considero que la intervención del Estado en situaciones familiares debe ser oportuna ante los conflictos que se presenten, porque debe prevalecer, desde mi criterio personal, la autonomía de la familia en el hecho de la formación familiar, porque usted bien hacía mención de las nuevas dinámicas familiares que la misma ley por tradicionalmente no regula, y conocemos los grupos familiares o las nuevas formas de que la ley no lo permite, y entonces aquí le impide a la familia a construir este núcleo que realmente tenga sentido. Esta es una forma en la cual el Estado no debe intervenir, permitiéndole la independencia y voluntad. En situaciones donde sea oportuno es en los conflictos, como se planteaba anteriormente, de divorcio o este tipo de situaciones en las cuales este puede hacer frente a los derechos de los miembros de la familia, como en garantía o en pro a los mismos. Y lo que usted hablaba de los equipos disciplinarios que ayudan a este grupo familiar a llevar un proceso más ágil. Solamente. Ok, muchas gracias, Brenda. Creo que es importante lo que usted nos ha mencionado en el sentido de poder entender hasta dónde puede existir esta intervención del Estado. Solo vamos a escuchar a Joel y ya le voy a dar un pequeño resumen en la respuesta de esta pregunta. No sé si todavía tiene la intención ahí de querer participar, Joel. Buenos días, Lick. Buenos Fíjese, días. tenía casi la misma idea que la compañera Brenda, así que no siento que ya no sería igual participar porque estaba pensando casi en lo mismo. Ok, perfecto, muchas gracias entonces. Fíjese que hay que tomar en consideración algo. Yo les decía en la primera clase, me parece, que hay que tomar en consideración un principio importantísimo para el derecho de familia, que es la dignidad humana. El hecho de permitirle a la persona el goce de todos sus derechos, y entre ellos la libertad y la autonomía que debe tener para poder establecer o para poder constituir su familia. El Estado debe limitarse a poder intervenir solo en aquellos casos en los que exista algún tipo de controversia o aquellos en los que no les sea factible poder resolverlos por sí mismos. ¿Cuál es este ejemplo? Por ejemplo, en los procesos de la declaratoria judicial de paternidad. Usted puede decir, sí, yo sé que esta persona es el papá de mi hijo, y yo estoy 100% segura, pero el hombre dice, no, es que no es mío porque ella andaba con otros, etcétera, etcétera. El argumento que quiera dar, pero él dice que no es su hijo. Entonces aquí sí puede intervenir el Estado. ¿En qué sentido? Pues bueno, va a medicina legal, se hace una prueba de ADN y a través de este resultado entonces nosotros podemos establecer la paternidad de este niño. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lick, ¿por qué no va a un laboratorio privado y ya? Hay que entender que no todas las personas tienen la posibilidad, tanto económica como de recursos, digamos, vamos a dejarlo como recursos, para poder hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Por lo tanto, se puede pedir, y sobre todo porque una prueba de ADN no establece la paternidad de un niño. Lo único que hace es poder dar un resultado científico respecto de la coincidencia que hay con los indicadores, porque tienen que ser más de 13, según medicina legal, para que pueda establecerse la paternidad entre un padre y un hijo. Por lo tanto, ahí únicamente va a establecer que si es cierto, los indicadores nos dicen que sí, hay tanto por ciento de probabilidad de que sean padre e hijo. Pero esto no establece absolutamente nada legal. Entonces, podemos hacer uso de la jurisdicción del Estado
para poder hacer esta prueba de ADN y en consecuencia establecer una paternidad que se coloque dentro de la partida de nacimiento que esta persona es el padre de este niño, niño o adolescente, y en consecuencia se van a generar derechos y obligaciones para con este niño, niña o adolescente. Para que me vayan comprendiendo, hay casos en los que tal vez no es solo el conflicto, sino que el Estado por sí solo no puede resolver esta situación. Perdón, las personas que están en conflicto no pueden resolverlo por sí mismos, sino que necesitan la intervención del Estado. Entonces, si ya hacemos como redondeamos esta respuesta, podemos decir que se mantiene la autonomía del Estado por una cuestión de dignidad humana, que lo hablábamos en las primeras clases, por este respeto que debe existir a esta autonomía de las personas dentro de las familias, pero el Estado interviene en aquellos casos en que existe conflicto o controversia y aquellos en los que sea necesaria la intervención del Estado. Es decir, que las mismas personas busquen poder resolver este conflicto porque entre las partes no existen los recursos suficientes para poder hacer. Como les decía, no es tan fácil cuando se habla de derecho de familia, no tanto como parece, porque sí hay varias cosas que es necesario que tengamos en consideración. Pero bueno, vamos a ir avanzando y les traigo este cuadrito para que ustedes vayan viendo cuáles son los derechos personales que devienen del derecho social, cuáles son los derechos patrimoniales que se mantienen o que tienen un ideal parecido al que se encontraba en el derecho privado dentro del derecho civil y cuáles son estos derechos mixtos, es decir, que tenemos un contenido social y tenemos un contenido patrimonial. Les voy a ir mencionando algunos para que ustedes vayan entendiendo más o menos a qué se refieren y se los voy a ir explicando. Hay temas acá en este cuadrito que los vamos a ver más adelante, así que no voy a ahondar tanto en ellos. Tenemos derechos personales, o sea, un derecho social a poder contraer matrimonio. Aquí yo puedo elegir a la persona con la que me quiero casar siempre y cuando, y allí ya es un tema más sociológico, no tanto de carácter privado, en el sentido de que yo puedo elegir a esta persona siempre que sea mayor de edad y que no tenga ningún compromiso o que tenga una unión matrimonial con otra persona, es decir, que esté casado o casada con alguien más. Esto, porque, como les decía, tiene un contenido sociológico en el sentido de que se mantiene esta idea de la monogamia, esta idea de que la familia debe ser monógama. Por lo tanto, el hecho de que pueda estar casada con otras personas no es algo admitido socialmente. Más allá de que es de carácter patrimonial, es simplemente de carácter social. También derechos derechos nacidos de la celebración del matrimonio, cooperación dentro del matrimonio, la convivencia, el deber moral de la fidelidad, la asistencia económica, entre otros. Todos estos derechos que nacen respecto del matrimonio, como les decía también, son de carácter completamente sociológico. Por ejemplo, esta idea moral de la fidelidad nace de esta idea de que la familia que nosotros vamos a crear es una familia monógama, más allá de que sea heterosexual, homosexual, de la denominación que sea, pero mantener siempre la fidelidad dentro de la familia. Esto porque lo que busca la familia o estas dinámicas que nosotros creamos de familia que van cambiando con el tiempo es mantener siempre la idea de protección, de cuidado, de ayuda, de estar pendiente de los miembros de la familia dentro de las dinámicas que nosotros tengamos. Luego tenemos el derecho a divorciarse. Este es un derecho social debido a que por voluntad propia, dos personas que cumplen con todos los requisitos de la ley deciden contraer matrimonio. Pero hay un pequeño aclaración que hay que hacer respecto al divorcio. Este tema del divorcio también lo vamos a ver en otra sesión de clase. Pero hay que tener en consideración algo. En El Salvador solamente existen 3 formas de poder divorciarse y esto lo habíamos hablado en clase. La primera, por mutuo consentimiento de las partes. La segunda, por separación de los cónyuges durante 1 o más años consecutivos. Y la tercera, por la intolerabilidad de la vida entre los cónyuges. A diferencia de lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en México, al menos en el estado de Ciudad de México, usted puede ir libremente, puede decir, mire, me quiero divorciar de esta persona y ahí se da el divorcio
de facto, o sea, in situ, ahí mismo. Y le notifican a la otra persona que con quien estaba casado pidió el divorcio y que ya se disolvió el vínculo. Entonces, en esta teoría debería bastar con que una de las partes ya no quiera estar casado para divorciarse, pero aquí en El Salvador no se hace de esa manera. Y esa discusión de por qué sí, por qué no, o por qué debería mantenerse de esa manera, lo vamos a ver ya en la clase cuando veamos el tema. Y ahí sí vamos a poder discutir si ustedes consideran que es necesario tener causales o simplemente dejarlo a la libertad de las personas. También el derecho a solicitar la nulidad del matrimonio. Por ejemplo, si ha existido algún tipo de engaño, algún fraude, coacción, vicio en el consentimiento, que usted puede decir, mire, yo no me quiero casar, yo ya no quiero estar casado porque me engañaron, porque a mí me dijo esta persona que no estaba casado con alguien más y engañó al notario y engañó a todos los contrayentes, al otro contrayente, etc. Respecto a la nulidad del matrimonio, creo que para la semana 4, no, la semana 5 creo que lo vamos a ver. También el derecho derivado de la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Y ojo con esto, porque en el Código Civil se establecía un tema que se llama autoridad parental. ¿Han escuchado ustedes esta idea de patria potestad? No sé si ustedes han escuchado este término que era utilizado antes, es decir, quienes van a tener autoridad sobre los hijos. Pero en estas nuevas tendencias, esta idea de derechos humanos, de que los hijos no son objetos, sino sujetos de derecho, entendemos que los padres no son autoridad sobre los hijos. Es más, en la Lepina se establece que los padres solamente tienen una función de guiar o dirigir a los hijos, no de maltratarlos, no de castigarlos, no de tener autoridad sobre ellos o de que los hijos sean un objeto, sino que son sujetos de derecho. Entonces, ahora se habla no de autoridad parental y mucho menos de patria potestad, porque patria potestad viene de pater, que es de, no sé si ustedes recuerdan este tema, pater familias, que es una familia patriarcal. Entonces viene la idea de que va a ser el padre el que va, o sea, los hijos van a estar bajo el dominio del padre, ni siquiera de la madre en este rol de cuidadora, de que normalmente los hijos están mejor con la madre, sino que va a ser el padre el que va a estar, va a tener autoridad sobre los hijos. Y aquí también hay un sesgo bastante marcado en los juzgados de familia todavía, en el que se establece que los hijos normalmente le dan el cuidado personal a la madre para que sea la madre quien se quede con los hijos. Porque creen que la madre, al ser la cuidadora, al estar dependiente de ellos, pues es con quien mejor van a estar, y esto no siempre es así. Y vamos a ir viendo más adelante por qué, cuando veamos el caso de las responsabilidades parentales. Pero ahora hablamos de ser responsable, es decir, responsabilidad parental, porque los padres son los cuidadores de los hijos, por lo tanto son los responsables. En el caso de que falte padre o madre porque, por ejemplo, murieron en un accidente, de una enfermedad, de COVID, lo que sea, pero que queda este niño pequeñito o esta niña pequeñita, se le puede nombrar a través de un juez una persona que va a tener el cuidado personal de este niño, niña o adolescente. Y esta persona va a ser el responsable de este niño, niña o adolescente. Por eso hablamos de responsabilidad parental. También tenemos el cuidado personal, que es un tema que también vamos a ver, derecho de visita, comunicación y trato, porque no hay que confundir. Una cosa es derecho de visita, otra cuestión es la comunicación entre padres e hijos y otra cuestión es el trato. Hay gente que cree que con 10 minutos de una llamada o de una videollamada ya puede estar al pendiente de los hijos, y no es así. Ya vamos a ver por qué este tema es importante para el derecho de familia, sobre todo en el caso de los divorcios, cuando los hijos se quedan con uno de los padres y el otro tiene este régimen de visitas. ¿Cuáles son los que pueden existir? Que son regímenes de visitas abiertos o restringidos. En el caso de que existe algún tipo de peligro para los hijos, pueden pedirse un régimen de visitas restringidos y que sea en un tribunal de familia. Es decir, usted que está con sus hijos, lleva a estos niños al juzgado de familia tal, bueno, que todos estén en la torre judicial, y que sea ahí donde este padre pueda visitar a los hijos bajo algún tipo de supervisión.
o poder delegar a una persona que supervise esta visita por caso de peligro. Por ejemplo, que el padre sea alcohólico y que sea violento cuando es alcohólico, entonces usted puede permitir que pueda visitar o pueda llevarse a este niño a su casa solamente si hay alguien que pueda supervisar esta visita, que pueda estar no vigilando, pero sí al pendiente de que esta persona, por ejemplo, cuando vaya a traer a este niño adolescente, no esté bajo los influjos del alcohol, alguna sustancia ilícita, etcétera, para evitar algún tipo de maltrato a este niño adolescente. El derecho a la adopción, con las excepciones de la ley, como ya lo habíamos mencionado, y también este tema lo vamos a ver más adelante. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, esto también ya lo habíamos hablado en clase. Ahora vamos con los derechos patrimoniales que básicamente derivan de cuestiones que ya habíamos visto dentro del derecho civil. Derechos patrimoniales, meramente económicos. El primero, derecho a elegir el régimen patrimonial del matrimonio, que en este caso en El Salvador tenemos tres. Régimen patrimonial del matrimonio, de separación de los bienes, tenemos el régimen de mancomunado y también tenemos el de participación en las ganancias. Tenemos nada más estos tres. La definición de cada uno de estos lo vamos a ver más adelante cuando veamos el matrimonio, porque esto es algo que ustedes cuando sean notarios, ustedes van a realizar un matrimonio, sí o sí se lo deben hacer saber a sus clientes. ¿Cuál es el régimen por el que se van a casar, por el que van a contraer matrimonio? Esto es importante porque implica la separación o la unión de los bienes que se den dentro del matrimonio. Por ejemplo, imagínense el caso que una persona se quiera divorciar de otra y ellos eligieron bienes mancomunados, es decir, que todo lo que se ha creado dentro del matrimonio, lo que se ha adquirido, lo que se ha comprado, todo está a nombre de las dos personas, de los dos cónyuges. Entonces, se divorcia, ahí también hay que hacer dos cuestiones. La primera, la disolución del régimen patrimonial del matrimonio, en este caso, disolver este régimen, y la segunda es la liquidación de este régimen patrimonial del matrimonio. ¿Cómo funcionan estas dos figuras? Imagínense que, les pongo el ejemplo, en mi caso con alguien. Esta persona y yo compramos un carro, compramos una casa, fundamos una empresa y todo así, por bienes mancomunados, la mitad y la mitad. Y de pronto nos queremos divorciar. ¿Qué sucede con este divorcio? Ahí se da la disolución del vínculo matrimonial, se da la disolución del régimen patrimonial del matrimonio, entonces se dice hasta aquí llega este régimen y lo demás que ustedes puedan adquirir una vez que se han divorciado ya no entra, ni siquiera aunque tenga que ver con los hijos, ya no entra dentro de este régimen patrimonial del matrimonio. ¿Y qué es la liquidación? Es el hecho de decir, bueno, es por bienes mancomunados, todo está 50-50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay varias opciones. La primera, yo le puedo comprar los derechos a la otra persona de la empresa, del carro, de la casa, de la propiedad, etcétera, y se lo pago, esa es la liquidación, o se puede vender el carro, las acciones de la empresa, se puede vender la propiedad y me da la mitad de las ganancias. Y ahí me está liquidando este régimen patrimonial del matrimonio. Este tema es bastante complejo, como ustedes se imaginarán. De hecho, que un juez de familia, que ya no está como juez de familia, sino que está como magistrado de cámara, nos mencionaba que en los 20 y tantos años que estuvo como juez de familia, solamente hubo un caso donde se pidió el régimen patrimonial, la disolución del régimen patrimonial del matrimonio. Lo que se da normalmente es que o las parejas se casan por bienes separados o simplemente dicen en la demanda que no tienen bienes que liquidar para que no sea un problema que van a tener que resolver dentro de la jurisdicción. Entonces dicen, no hay un bien que liquidar, y lo que hacen es que fuera de la sede judicial venden esta propiedad, venden este carro y simplemente lo liquidan para que no tengan, digamos, bienes que estar liquidando ahí dentro de la audiencia. Entonces, en este caso,
Él nos dice que solo hubo un caso y era de participación en las ganancias. Y este tema lo vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo se dio ese caso y cómo se resolvió. Pero para que ustedes vean que esa es una cuestión meramente económica. También tenemos el caso del derecho a una pensión compensatoria y también el caso a de una pensión alimenticia especial, que son dos figuras muy distintas. Pero esto lo vamos a ver en el tema de alimentos. No me quiero detener tanto en cada uno de estos porque si no, no vamos a salir con todo el tema de hoy. Tenemos los derechos económicos derivados de la unión no matrimonial, que es un tema que vamos a ver la otra semana, lo vamos a discutir ahí, pero es meramente económico. Derecho derivado de la administración de la comunidad diferida de los bienes del matrimonio, que es un régimen patrimonial del matrimonio, lo vamos a ver después. El derecho a la administración de los bienes de los hijos menores de 18 años, como yo les decía, dentro de las tutelas tenemos dos cuestiones importantes. Se va a nombrar un tutor para dos cosas. Primero, para el cuidado de este niño o niña adolescente, para verificar que esté bien, que si se enferma hay que cuidarlo, que estudie, que esté bien de salud, etcétera, para el cuidado de este niño o niña adolescente y un tutor para que pueda administrar los bienes. Imagínense que tenemos a un niño de 5 años y sus papás murieron en un accidente, pero ambos en el testamento dejaron que en caso de morir todo le iba a quedar a sus hijos y solamente lo tuvieron a él y se puede comprobar que solamente lo tienen a él y es el heredero completo de todo lo que ellos tenían. Entonces se nombra un tutor para que pueda administrar estos bienes. Imagínense que no sea una empresa, sino que tenga una hacienda que venda leche. En una empresa es diferente, digamos, porque este niño tiene estas acciones y todo el rendimiento de estas acciones, perdón, se la pueden depositar en el banco, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si le dejan una hacienda que vende leche y tiene que estar viendo si vacunan a estas vacas, si las están inseminando, si quién va a estar, si la vaca se enferma, etcétera? Se toman constantemente decisiones, por lo tanto es necesario que este tutor tenga ciertas potestades, pero estas potestades deben ser vigiladas siempre por un juez. Como nos mencionaba Laura, hay ciertas cuestiones, sobre todo de tipo patrimoniales, en las cuales se necesita que tenga la autorización de un juez. Cuando veamos las tutelas se van a dar cuenta que no es tan fácil ser tutor y decir voy a ocupar $10,000 este mes para hacer tal cosa. Anualmente ellos tienen que dar un informe, un balance de qué se hizo con cada uno, con cada centavo que se le dio a esta persona, en qué se invirtió y estar verificando si realmente se ha dado toda esa inversión de ese dinero. Pero bueno, de hecho, nada más hacer una aclaración. Cuando hablamos de la tutela en estos dos sentidos, del cuidado de los niños y también de la administración de los bienes, puede ser un solo tutor para las dos cosas o dos tutores para cada una de las cosas. Es decir, puedo nombrar un tutor para el cuidado del niño y puedo nombrar un tutor para la administración de los bienes o un solo tutor que haga ambas cosas. Pero eso lo vamos a ir viendo en otra clase. Y tenemos derechos mixtos. En este sentido, por ejemplo, tenemos el derecho de alimentos, que es una cuestión meramente económica en la mayoría de casos, pero derivados de la responsabilidad parental. En este caso, se establece que esta persona es el padre o la madre de este niño o niña adolescente, entonces ahí viene una obligación de dar alimentos. Esto es meramente patrimonial. Pero la responsabilidad parental viene de un carácter sociológico, de que los padres siempre deben cuidar a los hijos, siempre deben proveer para que los hijos estén bien y tengan todo lo necesario. Luego tenemos el derecho de alimentos entre parientes, por ejemplo, mis abuelos o abuelas, al estar enfermos, no poder trabajar, me pueden pedir alimentos a mí como su nieta, o mis padres me pueden pedir alimentos a mí como su hija, o mis hermanos me pueden pedir alimentos a mí, es decir, entre parientes podemos pedirnos alimentos. Ya vamos a ir viendo cuáles son esos casos y de hecho hay una sentencia que les voy a colocar cuando veamos ese tema para que ustedes puedan analizarla y qué les parece, y vamos a ver qué les parece esa resolución que se dio. También la protección de la vivienda familiar, que tiene un carácter de protección social, es decir, de proteger que los hijos, si no tienen dónde vivir,
no queden a la intemperie, no queden en la calle, pero tiene que ver con una parte patrimonial, es decir, que no se pueda generar un gravamen de esta propiedad hasta que los hijos no cumplan 18 años. Y también derechos relativos a la identidad, que este es otro tema que vamos a ver en otra clase. Pero tiene esta mixtura entre la parte patrimonial, que es decir, los derechos a recibir una herencia, etcétera, pero el derecho a una identidad, es decir, cómo me identifico como persona siendo hijo de o hijo de esta persona, etcétera. Entonces, no es tan fácil poder determinar si existe una plena libertad del derecho de familia respecto al derecho civil. Como les decía, el tema del derecho de familia no es tan sencillo como parece. Tiene esto como dos caracteres, entre el derecho social y el derecho patrimonial. Entonces, generamos esta pregunta. ¿Cuáles son las acciones privadas dentro del campo de las relaciones familiares que deberían estar fuera de la autoridad del Estado? Y por tanto reservándose al ámbito privado o a la intimidad de los miembros del grupo familiar y cuáles merecen la intervención legal. Creo que ahora ya podemos tener más o menos claro en qué momento, en qué casos puede haber intervención por parte del Estado. Varios de los compañeros también ya lo habían mencionado y es, por ejemplo, en los casos en que lo requiera. ¿En qué sentido? Hay un conflicto. Y ninguna de las partes o miembros de la familia nos podemos poner de acuerdo y necesitamos a un tercero que sea imparcial y que pueda ayudarnos a resolver este tipo de casos, o simplemente nosotros no tenemos los medios para poder resolver este conflicto que existe o esta situación que se está dando dentro de la familia. Y vamos a ver que como estos casos son muchos, en cada uno de los procesos que vayamos viendo de derecho de familia se van a dar cuenta que hay completa libertad hasta cierto punto y luego de eso ya tenemos la intervención del Estado. Pero se tienen que dar varios sucesos o varios hechos para poder lograr esta intervención por parte del Estado. Quiero ir avanzando respecto a esto porque, por ejemplo, tenemos un caso en el cual podemos decir que si yo soy libre para poder decidir tener un hijo o no, yo puedo tenerlo con quien quiera, a la edad que yo quiera, etc. Pero al tener este hijo, yo lo tuve con la plena libertad que yo quería, pero yo después de tenerlo no puedo desentenderme de las obligaciones que esto requiere. Y ahí sí puede intervenir el Estado. ¿Por qué? Porque el mismo Estado me está diciendo dentro del Código de Familia que yo tengo obligaciones y derechos para con los hijos y yo no me puedo desentender de estas obligaciones. Yo decidí libremente tener un hijo, pero voy a decir, no, es que no lo quiero alimentar o ya no quiero tener un hijo y lo voy a dejar abandonado en algún lugar, no puedo, porque tengo eh, responsabilidades y obligaciones. Lo que busca el Estado es tratar de proteger esta solidaridad familiar o la unidad familiar y por lo tanto me puede establecer una sanción a mí por abandonar a estos hijos. Más, hasta me puede, permítanme, se me ha ido la palabra, me puede suspender o me puede quitar la autoridad parental solamente por el hecho de haberlo abandonado. Porque la idea de crear una familia no es abandonar a sus miembros o causar algún tipo de violencia sobre ellos, sino tener una dinámica de familia, de protección, todo eso que veíamos en el cuadrito anterior, solidaridad, cooperación, de ayuda, etc. Entonces, todo esto se basa, o al menos esta idea del derecho de familia se basa en el artículo 32 y 33 que nos habla de qué es la familia, pero también en el artículo 33, es más, del 32 al 36, nos dice que la ley va a regular las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y con sus hijos. Es decir, a todos los miembros, de todas las maneras posibles, nosotros vamos a tratar de proteger a través del Estado a todas estas personas que formen parte de la familia, estableciendo derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas, es decir, todos tienen igualdad de derechos, a diferencia de lo que sucedía dentro del Código Civil, porque en el Código Civil se establecía que en este pater familias, en esta idea tan patriarcal de que sea el padre el que tome las decisiones y los demás miembros de la familia debían simplemente tomar las decisiones o adoptar las decisiones que el padre
en este caso tomaba. Entonces, en esta idea de la igualdad o que tenga bases equitativas, la familia nos da la idea de que cada uno de los miembros también tiene un derecho a esta protección. Además de crear todas las instituciones, como les decía, una jurisdicción especializada y otras instituciones para poder aplicar este derecho de familia. Y nos dice asimismo que también va a tratar de aplicarlo en las relaciones familiares que resulten de la unión estable de un varón y una mujer. Para que ustedes vean que todavía dentro de la Constitución, para ese tiempo se mantenía la idea tan marcada de la heterosexualidad de las relaciones interpersonales y de las relaciones familiares. Creo que va a depender mucho de algunos acontecimientos sociales que nosotros logremos llegar a permitir la parentalidad para las personas homosexuales. Todavía nos falta un poco de tiempo llegar ahí y también va a ser una respuesta social, pero que todavía no la hemos logrado tener. Eso creo que también ya lo vimos, me parece que sin querer lo repetí, así que las disculpas ahí. También la definición de lo que es la separación o la autonomía, eso también ya lo hablamos, pero me quiero quedar en esta parte antes de que finalicemos. Tenemos el ejemplo de que en el Código Civil, en el artículo 52, nos dice que las personas naturales, las personas son naturales o jurídicas. Son personas naturales, los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y en el mismo artículo 72 de este Código Civil nos dice que la existencia legal de toda persona principia al nacer, y esto es al separarse, las disculpas ahí tenía que decir separarse completamente de la madre. ¿Por qué les traigo estos artículos? Porque estos difieren completamente de la idea humanista que tiene tanto la Constitución como el Código de Familia. Ustedes comprenderán que por una cuestión histórica, nosotros tenemos el Código Civil de 1860, para 1983, dentro de vigencia de la Constitución, tenemos una visión humanista completamente diferente, al punto de que nosotros decimos que reconocemos a la persona humana desde el momento de la concepción, en el artículo 1 de la Constitución. En cambio, el artículo 72 del Código Civil nos dice que hasta que se separa completamente de la madre, es decir, que se corta el cordón umbilical, podemos decir que existe una persona. Desde antes no existe. La Sala de lo Constitucional nos ha dicho que desde antes del nacimiento de este niño, desde el momento de la concepción, es titular de derechos. No los puede ejercer todavía porque no ha nacido, pero sí puede ser titular de derechos. Al momento en que nace, ya puede ejercer estos derechos, pero no los puede hacer por sí mismos, sino a través de un representante. Entonces, ahí hay una diferencia tan grande entre el Código Civil y el Código, y la Constitución, y en consecuencia del Código de Familia, que podemos ver cuál es la perspectiva nueva que nosotros queremos tener respecto de los derechos de la familia. No podemos decir que hasta que se separa de la madre, entonces podemos decir que existe vida, que existe una persona, porque entonces estaríamos negándole derechos a un ser vivo. Pero esa es otra cuestión que la vamos a ver un poquito más adelante, la vamos a discutir respecto de derechos, y también ustedes lo van a ver en derecho sucesorio, porque se conoce como la figura del nasciturus, el no nacido, si tiene derechos a heredar o no. Esa es otra discusión que ustedes van a tener en otra materia. Entonces, con lo que quiero que nos quedemos es con esta idea de que podemos decir que el derecho de familia, según la mayoría de los autores, entiende que es un derecho eminentemente social. Sin embargo, todavía existe una mixtura entre derecho patrimonial o derecho privado del Código Civil y derecho social. Esta nueva creación y esta nueva perspectiva de que cada uno de los miembros son sujetos de derecho y por lo tanto son sujetos de protección. Solamente porque existan algún tipo de nexo familiar o de dinámica dentro de la familia. Esto es lo más importante que quiero que ustedes tengan en consideración. Este tema, digamos, redunda bastante en algunas cuestiones que ya habíamos estado hablando en clases anteriores, pero es precisamente porque quería que llegáramos a esta conclusión. Tenemos esta mixtura que no es tan fácil de poder dilucidar, pero que a la vez nos sirve para poder entender que a pesar de que tenemos un carácter social dentro del derecho de familia,
todavía hay ciertas cuestiones patrimoniales o cuestiones económicas que se tienen que resolver. Y esto nos va a servir como base para las próximas clases que vamos a tener, es decir, por ejemplo, el derecho de alimentos, que es una cuestión meramente económica, y otros derechos que vamos a ir viendo más adelante. Creo que nos vamos a quedar hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto de la actividad que vamos a realizar, la actividad evaluada para el día viernes. Les recuerdo nada más para quienes se incorporaron después del que di la primera indicación, que es precisamente que el día viernes yo les voy a estar avisando en qué aula vamos a hacer la actividad, porque la sesión pasada hicieron falta pupitres, entonces me dijeron que eso se lo va a tener que resolver administración académica, pero el mismo día, es decir, me van a asignar un aula y puedo hacer todo lo posible para que sea la misma aula en la que vamos a recibir la clase para no tener que hacer movimientos cada semana. Así que les pido que estén pendientes de la persona que han designado ustedes para que pueda escribirles en el grupo que ustedes tienen para hacerles saber en qué aula va a ser la actividad evaluada. No sé si hay preguntas, dudas. Licenciada, Dígame. yo tengo una duda. Sí. ¿Verdad que el día viernes nos va a dar permiso de traer la estructura que mencionó aquel día para poder hacer el ensayo? Sí, van a poder traer un esquema con las actividades principales, pueden traer el código de familia, la constitución, cualquier ley que usted considere que sea necesaria traerla, no hay ningún problema. Ok, está bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias a todos por su presencia en esta videoconferencia. Sí. Cuídense mucho, pasen feliz tarde. Dígame. No sé si ya a los que ingresamos de último, no sé si ya nos anotó en la asistencia. No, ahorita yo lo voy a agregar. Por favor, a las personas que hacen falta, colocan su nombre completo aquí en el chat y yo lo voy a agregar. No se preocupen por eso. Gracias, Liz. Ok, perfecto. Cuídense mucho, pasen feliz tarde.